Bueno, vamos a hablar sobre unos sistemas en particulares en este vídeo. Vamos a hablar sobre los sistemas LTI. LTI, lineales e invariantes en el tiempo. Ok, a ver, esto en el tiempo, listo. Ya. Ok, bueno, para entender el estudio de esto vamos a explicar muy corto y muy rápido lo que es en sí un sistema. Bien, un sistema está compuesto por una señal de entrada, XT, y una señal de salida que va a ser YT, una señal de salida YT o señal de respuesta también conocida. Bueno, ya una vez dicho esto, aclarado lo que es sistema y bueno, de lo que está compuesto un sistema, vamos a pasar rápidamente a explicar lo que es la invariancia. La invariancia en el tiempo. Pues bueno, la invariancia en el tiempo necesita de dos características, bueno, de dos propiedades técnicamente, lo que es el comportamiento y lo que son las características en sí del determinado sistema. En los sistemas LTI, estas características van a ser fijas en el tiempo. Eso es el estudio que tenemos que hacer, a saber cómo se mueven a través del tiempo. Ya, por ejemplo, tenemos un circuito de una resistencia con un capacitor. Yo sé de que, por ejemplo, aquí a la resistencia y al capacitor les asigno valores. Por ejemplo, a la resistencia 10 kiloohmios y al capacitor un valor de 10 microfaradios. Bueno, yo sé que si mañana decido hacer este mismo circuito, dentro del transcurso de 24 horas, vuelvo a hacer este circuito, los resultados probablemente que yo obtenga de este circuito vayan a ser los mismos. Ya, porque no estoy cambiando en nada, simplemente estoy haciendo lo mismo el siguiente día. Pero ¿qué pasa si yo asigno otros valores, cambio las características de este circuito? Pues bueno, lo que aquí va a pasar es obviamente que el resultado va a cambiar. Esto es un ejemplo rápido de lo que es una invarianza en el tiempo. Ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades de los sistemas LTI. Bueno, una de las propiedades necesarias, básicas de los sistemas LTI y que más adelante del video vamos a ver que la vamos a utilizar es la superposición. La superposición, ¿qué nos indica? Bueno, lo que nos dice la superposición es de que en un punto A, digamos, tengo una señal de entrada, vamos a poner aquí la E, acá una señal de salida, YN. Ok, bueno, tengo mis dos señales, una de entrada y una de salida. Bueno, quiere decir de que si yo multiplico una constante cualquiera a mi señal de entrada, esta constante también va a afectar a mi salida. Ya, ok. Otro punto de la superposición nos establece que si yo multiplico una constante K a una sumatoria de señales de entrada X sub 1 y X sub 2 a una sumatoria, mi resultado, o sea, mi señal resultante o mi señal respuesta, la respuesta que yo voy a tener va a ser esa sumatoria de salidas. O sea, entienden, tenemos una sumatoria de entradas, vamos a tener una sumatoria de salidas. Ahora pasamos a lo que son las propiedades de los sistemas LTI, a lo que son los desplazamientos. Una propiedad esencial también es el desplazamiento que tenemos de estos sistemas, de estas señales. Tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Tenemos la señal de entrada que se desplaza n sub 0 veces. ¿Ya?
¿Qué me dice mi propiedad de desplazamiento? Me dice que mi salida se va a desplazar y menos n sub 0 veces. Ya. Ahora, bueno, vamos a hablar. Una de las razones por la que los sistemas LTI son accesibles al análisis es porque poseen la propiedad de la superposición. Propiedad de la superposición, que anteriormente la mencioné aquí en el video. Y bueno, donde explicamos y recordemos lo que nos dice, que si representamos la señal de entrada de un sistema, podemos, mediante las propiedades de la superposición, calcular la salida, calcular la señal de la salida, es decir, yn, salida LTI. Es una respuesta general. Entonces, esto más lo que es la invarianza en el tiempo nos va a permitir, más la invarianza en el tiempo nos permite realizar una caracterización completa de cualquier sistema LTI en términos de su respuesta al impulso unitario, dando así para representación en el caso discreto la suma de la convolución. Exacto. Ya, pues bueno, tenemos lo que es para lo que es el caso discreto, la suma de convolución, y para el caso continuo, la integral de convolución, la ya famosa llama integral de convolución. Pues bueno, vamos a dar una pequeña introducción a lo que es la suma de convolución. Pues bueno, la suma de convolución, como ya dice su propio nombre, es una suma de convoluciones. Tenemos lo que es la sumatoria de k igual a infinito, más que está hasta el infinito, ya, más la convolución de las secuencias, que es xk y hn menos k. Ya. Estas son la convolución de las secuencias xn y hn, es decir, es mi sumatoria de convoluciones de secuencias, de entradas y salidas. Bueno, yo voy a hablarles sobre los sistemas LTI. Propiedad de la convolución. Voy a hablarles sobre lo que es la propiedad conmutativa de la convolución. Bueno, nuestra fórmula general de la propiedad conmutativa es nuestra entrada x de n por nuestra salida h de n, que vendría a ser igual a nuestra salida h de n por nuestra entrada x de n. Bueno, ahora procederemos a resolver un ejercicio de la propiedad conmutativa. Primero le damos valores a nuestro x de n, que en este caso vendría a ser nuestra entrada. Procedemos a darle valores a nuestro h de n, que vendría a ser nuestra salida. Procedemos a aplicar la fórmula que, como la vimos anteriormente, era x de n por h de n. Y procedemos con la multiplicación de nuestra entrada y de nuestra salida. Bueno, una vez que tengamos ya los valores multiplicados de nuestra x de n y h de n, estaremos resolviendo la suma de la multiplicación. Ahora, para sacar nuestro punto de disparo, comenzamos a contar los valores de nuestro punto de origen, que en este caso de h de n y x de n vendría a ser 0. Comenzamos a contar todos los valores derechos hasta que nos dé al punto de origen. En este caso nos dice 1, 1, 3, 2, 0, que nos vendría a dar una cantidad de 5. Ahora en la respuesta de nuestra sumatoria x de n y h de n, comenzamos a sumar de izquierda a derecha.
1, 2, 3, 4, 5. En este caso vendría a ser 8, nuestro punto de disparo. Mi nombre es Giovanni Rendón, yo les voy a hablar sobre la propiedad distributiva. La propiedad distributiva consta que xt es la señal de entrada, mientras que h1 y h2 son funciones de la misma. La propiedad distributiva se trabaja de tal manera que xt se reparte tanto para h1 como para h2t. Una manera más gráfica de verlo es la siguiente, donde x va a ser equitativa para las dos, creando una nueva función xth1t más xth2t. Donde damos a entender que xt es cuando es una señal en tiempo discreto, mientras que xn es una señal en tiempo continuo. Gracias. He aquí un ejemplo. Damos valores a xn, que va a ser 1, 0, 1, a h1, que va a ser 1, 2, 0, 1, y a h2, que va a ser 3, 1, 0, 1, 1. Una vez que le damos valores a esto, ya sabemos cuál va a ser la señal de entrada y cuáles van a ser sus funciones. Aquí aplicamos la propiedad distributiva y repartimos equitativamente la x para cada uno de los valores en h. Creando la función xh1 más xh2, y va a ser igual a yn. Yn será mi señal de salida. Bueno, empezamos a hacer por partes. X por h1. Empezamos a hacer la multiplicación de cada dígito y nos da un valor total de 1, 2, 1, 3, 0, 1. Lo mismo hacemos para xh2. Anotamos los mismos valores de x, lo multiplicamos por los valores de h2. Nos da un valor de 3, 1, 0, 2, 0, 1. En este punto sabemos que nuestro punto de origen es el 0 en ambas h. El 0 no está definido, pero sí estipulado. Bueno, una vez que tenemos las dos funciones con x, encontramos yn. Para eso sumamos xh1 más xh2. Nos da un valor de 3, 2, 5, 3, 2, 1, 1. Contamos los ceros de derecha a izquierda desde el punto de origen para cada uno. Encontramos que 3 va a ser... Y es así como encontramos que 3 va a ser nuestro punto de disparo. Muchas gracias. Propiedad asociativa. Caso discreto. Aquí tenemos una xn que va a multiplicar a la suma de la convolución h sub 1n por h sub 2n. Esto es igual que decir que la señal entrante x sub n multiplicada por h sub 1n puede multiplicar a h sub 2n. Esto quiere decir de que tenemos varias señales que pueden ser asociadas. Propiedad asociativa. En este caso veremos la propiedad asociativa para los casos, como ya habíamos explicado antes, ahora tenemos una xt que está multiplicando a la suma de la convolución de h sub 1t por h sub 2t. Y esto vendría a ser igual a que tener xt por h sub 1t y esto multiplicado por h sub 2t. Como verán, es la misma situación. Puedes tener varias señales juntas sin ningún problema.